Bueno, muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a todos ustedes. Vamos a seguir en esta ocasión, como lo anunciamos en el video anterior, vamos a seguir con nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Recuerda que hemos empezado un estudio, capítulo a capítulo, un estudio claro, sencillo y práctico sobre el libro que tiene como título Daniel. En el video anterior vimos la introducción a este estudio, o mejor aún, la introducción a este estudio. Hoy vamos a ver en este video el capítulo 1 y vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Quiero por favor que usted me acompañe al libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 7. Y la palabra del Señor dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Entonces empecemos en nuestro estudio. Empecemos y vamos a mirar. En este primer capítulo se presentan a los personajes que van a protagonizar los hechos que se relatan a continuación. Vamos a mirar el versículo 1 y quiero que juntos lo leamos. El versículo 1 dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En este versículo se nombran 2 personajes. El primero de ellos, Joacim, y el segundo, Nabucodonosor. Ambos son reyes. Dice la escritura: Joacim, rey de Judá, y Nabucodonosor, rey de Babilonia. Continuemos. Joacim. Vamos a mirar quién era Joacim. Joacim, su verdadero nombre era Eliakim. Su nombre fue cambiado por el faraón Necao a Joacim. Miremos por favor juntos lo que dice la Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, versículo 34 al 37. Miren lo que dice la escritura. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 34 al 37 dice: Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Vemos que el nombre de Joacim, del rey Joacim, era Eliakim. Como siempre digo, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, está escrito en la palabra de Dios. Pero sigamos.
Ya sabemos que Joacim era rey de Judá, como dice Daniel 1:1. Hijo del rey Josías. El rey Josías, un rey muy conocido en Israel, en Judá. Comenzó a reinar el rey Joacim a los 25 años de edad, aproximadamente en el año 608 a.C. Reinó 11 años sobre Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y dónde encontramos esa información? Ahí mismo. Recuerda que segundo libro de Reyes 23 del 34 al 37. El versículo 36 dice: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sébuda, hija de Pedaías de Ruma. Y el versículo 37 nos dice muy claramente: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Continuemos. Ya vimos quién era Joacim. Ahora miremos el siguiente personaje. Nabucodonosor. Este personaje muy conocido en la escritura, muchos saben de quién se trata. Este hombre era hijo del rey Nabopolassar. Empezó su reinado en el año 605 a.C. Subió al trono tras la muerte de su padre Nabopolassar. Dice la escritura que estuvo loco por 7 años. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el capítulo 4 del libro del profeta Daniel, exactamente en el capítulo 4, versículo 23. Y murió en el año 562 a.C. Cuando murió, reinó en su lugar su hijo. El nombre de su hijo, Evil Merodach. Continuemos. Vamos a pasar al versículo 2. Versículo 2 nos dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El Señor entregó en sus manos. ¿En manos de quién? Recuerda lo que habla el versículo 1. Al rey Nabucodonosor. El Señor entregó en sus manos, las manos del rey Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Hermano, tenemos que aprender algo de este suceso. Este evento, que se conoce como el cautiverio del pueblo judío, cuando fueron cautivos por el imperio babilónico, es un suceso que causó mucho dolor en el pueblo judío. Es más, me atrevo a decir que hasta el día de hoy se recuerda eso con muchísima tristeza, con muchísimo dolor. Pero aunque nos cause dolor, o tal vez en ese tiempo les causaba asombro, parecía una tragedia grandísima para el pueblo de Israel en ese momento. Pero aunque pareciera una tragedia, quiero decirle algo: todo, hermano y amigo que me escucha, todo, absolutamente todo lo que sucede está en manos de Dios. Todo. No hay nada que se salga de las manos de Dios. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, el capítulo 45, versículos 5 al 7. Miren lo que dice en la escritura. Aquí le está hablando el Señor. Dice el contexto de esta palabra, le está hablando a un rey llamado Ciro, que a propósito, en el versículo 1 de este capítulo 45 lo llama su ungido. Así dice Jehová a su ungido. Y el versículo 5 dice: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. El Señor siempre tiene el control y todo está en sus manos. Miremos otra reflexión bíblica. Job, capítulo 1, versículo 6 al 12. ¿Qué nos dice la escritura? Job,
capítulo 1, versículo 6 al 12. Mire lo que habla aquí el Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12 dice: Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aún el mal, aún la maldad está sujeta a la voluntad de Dios. El mismo Satanás, que representa en este caso la maldad, no puede mover, ni siquiera, no puede hacer absolutamente nada sin que Dios se lo permita. Ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna situación podrá pasar en tu vida o en mi vida sin que Dios no lo haya permitido. Por eso todo está en las manos de Dios. Y lo que le pasó al pueblo de Israel allí, lo que nos narra el profeta Daniel en el capítulo 1, versículo 2, también ya estaba en manos de Dios. Dios hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Esto es lo que se conoce como la soberanía de Dios. Continuemos. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Y la escritura nos dice así: Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Aquí vemos que entran también varios personajes en este relato bíblico. Pero sobresalen Daniel y sus amigos. Y también vemos a un personaje llamado Aspenas. Dice la escritura allí en el versículo 3. Dice: y dijo el rey a Aspenas. ¿Quién era Aspenas? Dice la escritura que el jefe de sus eunucos. Y el rey le dio unas instrucciones. Y aquí vamos a ver en el desarrollo de estos versículos las instrucciones que le dio el rey Nabucodonosor a Aspenas. Y vamos a mirarlas. Primero, está diciendo que debía traer a él de los hijos de Israel. Pero no eran cualquiera de los que tenía que traer. Dice la escritura que debían de ser descendientes de la familia real de David. Mírenlo ahí en el versículo 3. Y trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Qué más debía pasar? Debían de ser jóvenes. Daniel era muy joven cuando fue llevado cautivo. Aproximadamente tenía 16 años, dicen los estudiosos. ¿Qué otra instrucción? Debían estos muchachos, que debían de ser descendientes de la familia real de David,
deberían de ser jóvenes, debían de ser bien parecidos. Debían de ser jóvenes que no hubiera ningún defecto físico en ellos. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, sin ningún defecto físico. Debían de ser cultos e inteligentes. Debían ser también entendidos en todo. Deberían de ser aptos para servir en el palacio del rey. Lo dice el versículo 3 en adelante, dice el versículo 4, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, aptos para estar en el palacio del rey. Allí debían de ser enseñados de una manera especial. Debían de ser enseñados, debían de ser capacitados. Y mire lo que dice la escritura. Versículo 4 dice, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Debían de ser enseñados de una manera especial, capacitarlos de una manera especial. En pocas palabras, hermano, amigo que me escucha, querían cambiarles el chip. Querían cambiar la manera de pensar de estos jóvenes, porque no eran solamente Daniel y sus amigos, sino eran más jóvenes. Sobresalieron Daniel y sus amigos, pero querían cambiar la manera de pensar de ellos. Querían cambiarles el chip. Y en el lenguaje tenían que ser enseñados, dice la escritura, en el lenguaje y literatura de los caldeos. ¿Para qué? Para que podían ejercer funciones como magos o adivinos. Querían hacer de ellos como si nunca hubiera estado en ellos sus raíces hebreas. Querían hacer de ellos unas nuevas personas. Querían cambiar absolutamente todo de ellos. Pero continuemos. Dice la escritura, allí en el versículo 4 dice que sin tacha alguna, dice de buen entendimiento y dones para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Es interesante mirar a qué se refiere la Biblia cuando habla de los caldeos. Me tomé el trabajo de buscar y indagar un poquito sobre los caldeos. Los caldeos se les conocía a las personas que vivían en una región llamada Caldea, ubicada en la región central y sudeste de la Mesopotamia. Actualmente Caldea se encuentra en la región de Irak, muy cerca de su frontera con Irán, y se extiende hasta el Golfo Pérsico. El nombre caldeos deriva del término antiguo Kaldai, que se refiere a varias tribus arameas que se trasladaron a la Baja Mesopotamia. Continuemos. Los caldeos fueron obteniendo gradualmente dominio sobre Babilonia. El rey Nabucodonosor era caldeo, de origen caldeo. Sigamos. ¿Qué más dice la escritura? Recuerda que estamos leyendo, después del versículo 5 dice, y el rey señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Hermano, aparte que tenían que ser capacitados en todo el tema de los caldeos, querían cambiarle su manera de pensar, también quería cambiar sus costumbres hasta de comer. Y el rey por eso les dice que les debían ser alimentados con los mismos alimentos que comía el rey. Debían de ser, aparte de que debían ser capacitados, debían de comer otros alimentos, también debían, dice la escritura, debían de ser criados durante 3 años. Dice allí que le encargó que los criasen, versículos 5 dice que los criasen 3 años para que al fin de los 3 años se presentasen delante del rey. Debían de presentarse delante del rey. Querían cambiar todo de ellos, ¿no? Querían borrar toda raíz de su cultura. Querían eliminar toda clase de vínculo que tuvieran con su cultura hebrea. Pero continuemos. Ellos deberían de ser entrenados. Ellos deberían de ser educados. Ellos deberían de ser instruidos. ¿Por qué? Porque la meta era cambiarles su identidad. Y quiero que usted piense algo en esto.
cambiarles su identidad, esa frase. ¿Eso no les suena algo como común en este tiempo? Y eso es lo que el mundo quiere hoy en día, hermano. Cambiar la identidad de los hijos de Dios. El mundo quiere y se ha metido descaradamente con nuestros hijos, con nuestros niños. Y hoy el mundo quiere cambiar la identidad de nuestros niños. Desde muy pequeños quieren meterse y quieren borrar toda raíz que no tenga que ver con su agenda, llamémoslo así. Hermano, eso es lo que quiere el mundo. Pero el Señor, como vamos a ver, tuvo misericordia de estos jóvenes y también sé que tendrá misericordia de todos sus hijos y de nuestros hijos. Continuemos. Sus nombres, dice la Escritura, que deberían ser cambiados. Mire, hermano, ya querían cambiarle su manera de pensar, querían cambiarle sus costumbres, querían cambiarle su alimentación, tenían que capacitarlos porque tenían que cambiarle toda su identidad y no podrían dejarlos con los mismos nombres. Por eso, a Daniel, dice la Escritura, que lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach y a Misael, Mesac. Y por último, a Azarías lo llamaron Abed-Nego. Estos jóvenes fueron llevados a una presión muy alta, queriendo, o más bien siendo ellos intentaron por todos los medios, usando todo lo conocido para cambiar su manera de pensar. Hermano, debemos de tener en cuenta y tener muy presente que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está sucediendo con las naciones de la tierra, días pasados, lo que ha sucedido con Venezuela, lo que está a punto de suceder con los Estados Unidos, la posición del nuevo presidente, lo que está sucediendo con la nación de Israel, todo, absolutamente todo, hasta el detalle más pequeño, está en las manos de Dios. No se olvide que siempre el Señor tiene el control de todas las cosas. Y aunque el mundo quiere hacer con nosotros y quiere hacer con nuestros hijos lo que quiso hacer con Daniel y sus amigos, cambiarles la identidad, cambiarles todo, meterlos en una presión absoluta para que se olviden de todo aquello que tal vez les hemos enseñado, debemos de estar tranquilos porque Dios siempre está con nosotros y con sus hijos, siempre y cuando usted y yo estemos sometidos a la voluntad del Señor. Siempre y cuando usted y yo hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Hermano, poco a poco iremos navegando a través de este libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y nos vamos a dar cuenta de la historia de estos jóvenes, especialmente del profeta Daniel. Vamos a ver cosas interesantes. En el próximo video, el próximo material que subamos, vamos a estudiar el versículo 8. Es un versículo muy interesante, muy rico. Es un versículo que contiene muchas cosas bonitas que podemos escudriñar allí. Como siempre le digo, amigo y hermano que me escucha, si estos devocionales, si estos mensajes, estos videos, estos audios han sido de edificación para usted, compártalos. Suscríbase a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Comparta estos videos, suscríbase allí tocando la campanita. Y recuerde que estamos subiendo material los días jueves y los días sábados. Y vamos a subir de manera consecutiva jueves y sábado el estudio del libro del profeta Daniel. No sé cuánto nos va a tomar, tal vez 3 meses, 2 meses, no lo sé. Pero la idea es que usted aprenda y pueda conocer más de Dios a través de su palabra, porque es la única manera de conocer de Dios, conociendo a través de su bendita y poderosa palabra. Un saludo, un abrazo fuerte, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo video. Recuerde, estudiaremos capítulo 1, versículo 8 en el próximo video. Bendiciones, un abrazo.